La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos, confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. Esta frase fue extraída del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos, les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa Sandra y quien les habla Silvia. En el programa de hoy compartiremos el último tramo del estudio que diera Daniel Gagliardo en Casilda, Santa Fe, el 25 de junio del año 2016. En esta ocasión vamos a dar tratamiento a estos temas: encarnación, aprender a trabajar para el bien universal y el trabajo sobre el ego y la personalidad, transformación y verdad. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que hoy, como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Este primer video que vamos a presentar hoy tiene como título Encarnación, aprender a trabajar para el bien universal. Y Daniel comienza respondiendo: nosotros estamos vivos para expresar nuestra vertiente interna. Estamos encarnados para concretar un aprendizaje de las leyes universales que es fundamental. Estamos encarnados para el dominio de las leyes materiales, mediante la influencia que las leyes espirituales e internas tienen que tener sobre la materia. Ese es el propósito. Veamos juntos el video, por favor. ¿Estamos vivos para encontrar la paz como experiencia de la evolución? Es una pregunta. ¿Estamos vivos para encontrar la paz como experiencia de la evolución? Cuando se encontró la paz, ¿se alcanzó ese propósito evolutivo? ¿Llegar a esa paz es lo más elevado de nuestra evolución? Nosotros estamos vivos para expresar nuestra vertiente interna. Quiere decir, estamos encarnados para concretar un aprendizaje de las leyes universales que es fundamental en el marco evolutivo de la propia conciencia, en el marco evolutivo de la humanidad que conforma y en el marco evolutivo del universo que lo contiene. ¿Sí? Porque eso es fundamental. Nosotros estamos encarnados para ensayar la manifestación de nuestra esencia interna en la materia.
lo que equivale a decir que le permitimos a nuestra conciencia interna dominar las leyes materiales a través del grado de influencia que ella pasa a tener sobre nosotros. Estamos en la materia para aprender el dominio de las leyes materiales, pero ¿qué significa eso? Precisamente permitirle a nuestra conciencia interna que por haber orientado lo que somos hacia esa fuente, sea a través de nuestra propia conciencia que esa vida interna pueda manifestarse en la materia. Entonces estamos encarnados para eso, para el dominio de las leyes materiales mediante la influencia que las leyes espirituales e internas tienen que tener sobre la materia. Ese es el propósito. El propósito no es la paz es una consecuencia de poder acercarnos a esa concreción, de poder acercarnos gradualmente a que esa posibilidad se instale como un patrón de vida, de conducta. Nuestros patrones de vida y de conducta gradualmente tienen que empezar a reflejar eso, el grado de influencia que nuestra conciencia interna, nuestra vida interna, ¿sí?, a través de las leyes espirituales que le ofrecen el soporte correspondiente, pueda generar como influencia y como vertido de sí misma en la materia. Por eso, estar encarnados es aprender a estar receptivos de esas corrientes de vida interior. Cuando el ser aprende a estar receptivo de esas corrientes de vida interna, automáticamente la influencia que los campos materiales tenían sobre él empieza a suavizarse. Y ya no es preso de las fuerzas materiales, ya no está preso de las fuerzas de la materia. El ser aprende a estar en los campos de la vida material, ¿sí?, orientando su contacto y su relación con la materia hacia el beneficio universal, que estando abierto a las leyes espirituales ya pasa a ser una meta para su conciencia. Entonces nosotros estamos encarnados en la materia para poder aprender el dominio de las leyes materiales a través de la influencia de nuestra conciencia interna, y esa influencia tiene como único propósito que la partícula aprenda a trabajar para el bien universal y aprenda a trabajar para esa cultura planetaria de la que forma parte, quiere decir, para el bien común y para el todo. Entonces estamos encarnados para que en nosotros la síntesis, la comunión, ¿sí?, la síntesis, la comunión, la unión, la cohesión, la amalgama se exprese en nuestra conciencia y podamos llevar este universo, el que formamos parte, a la elevación. Porque en definitiva, los aspectos más elevados, encarnatorios, sirven para llevar los universos de los que formamos parte en toda nuestra trayectoria evolutiva, no solo en la Tierra, a la elevación, quiere decir, a la consumación del propósito de ese universo, que no es ninguna otra cosa que la consumación de nuestro propio propósito evolutivo. Una partícula que no puede asistir a la elevación del universo del que forma parte es una partícula que todavía no puede consolidar, ¿sí?, su aporte a ese universo. Es una partícula que está restándole a ese universo, está consumiéndolo, como si fuera un bien de consumo, no lo está alimentando. Cuando nosotros mantenemos una relación interna profunda, cuando somos receptivos de esa influencia interna, lo que hacemos es alimentar ese universo y se produce una verdadera retroalimentación. Porque cuando el ser tiene la capacidad de liberar su energía interna, alimentando ese universo para que alcance su propósito, a partir de ahí ese universo abre las puertas de un sustento y de una energía diferente para ese ser. Y ese ser también empieza a ser alimentado por aspectos universales que hasta ese momento no le podían ser ofrecidos. Y es ahí donde la conciencia se expande y pasa a formar parte, en el marco de la vida planetaria, de una minoría que ya está alimentando ese universo, sosteniéndolo en el propósito que tiene que alcanzar, y ya no es un vampiro que lo está consumiendo. Entonces, según la etapa de la evolución que estemos transitando, nos corresponde, ¿sí?, estar vampirizando ese universo, nos corresponde estar cerrados a las leyes internas, nos corresponde ser compulsivos y adictos a las fuerzas materiales, o en una infinidad de matices, poder estar ya más cerca, después de haber transitado una infinidad de matices, poder estar más cerca de la posición de personas que un sábado con lluvia y con frío pueden estar acá presentes. ¿Se entiende? Porque están buscando otra cosa. Incluso aunque no sepan muy bien qué están buscando, lo están buscando, y eso es lo importante.
Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Confundidos, la mayoría de quienes habitan la superficie planetaria ignoran la diferencia entre privacidad e intimidad. No es extraño que seres en ese estado saboteen de continuo la relación con su esencia interior. La instrucción nos dice que vosotros determináis en cada etapa y según vuestro estado de conciencia aquello que transcurrís como privado, mas lo que hace a vuestra intimidad es potestad absoluta de la voluntad interna. Nada en tal sentido podéis trastocar. Acordaos de Babel. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UXIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UXIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUXIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UXIMCosmosofía.
El canal de YouTube es UXIM Cosmosofía y la página www.uxim.org.ar. En el segundo video que veremos hoy, trataremos el siguiente tema: el trabajo sobre el ego y la personalidad, transformación y verdad. Daniel nos decía en este video que para darle tratamiento a estas distintas características de la personalidad, o lo que llamamos ego, tenemos que haber transitado un sumergimiento y una identificación con el mundo material, incluso en algunos casos sumamente compulsiva. Un ser empieza a buscar transitar la superación de esas fisuras del ego, empezar a transitar la superación de los procesos de la personalidad, cuando llega a un grado de desilusión intenso, inmenso. Lo vemos juntos, por favor. El ego no puede ser trabajado, no podemos trabajar sobre lo que llamamos ego o sobre lo que llamamos los distintos perfiles o características de la personalidad hasta que un determinado tránsito de nuestra conciencia, que es muy extenso y que abarca ciclos muy puntuales, no se concretó en alguna medida. Para darle tratamiento a estas distintas características de la personalidad, lo que llamamos ego, tenemos que haber transitado un sumergimiento y una identificación con el mundo material, incluso en algunos casos sumamente compulsiva. No hay forma de trabajar sobre la personalidad si la personalidad en algún momento no llegó a ser el centro absoluto de la acción, no llegó a reclamarnos todo y no llegamos, en algunos casos, a trabajar intensamente para atender los reclamos de la personalidad, quiere decir, para satisfacerlos. No hay forma de llegar a esta etapa donde nos preguntamos qué hacer con las fuerzas del ego, qué hacer con los aspectos diversos de la personalidad, si primero no nos sumergimos groseramente en intentar satisfacer la personalidad misma y los requerimientos del ego. Entonces, lo que queremos decir es que si no está dada una experiencia, ¿sí?, de subyugación de la conciencia con la materia, si no está dada profundamente esta experiencia de quedar comprometidos salvajemente en algunos casos con la materia, no estamos todavía a la altura de poder revertir ese proceso. Entonces, básicamente, el ser tiene que haber llegado a una profunda desilusión de lo que significa responder con su conciencia a la identificación que los reclamos de la personalidad nos está planteando, ¿sí? Quiere decir, un ser empieza a buscar transitar la superación de esas fisuras del ego, ¿sí?, empezar a transitar la superación de los procesos de la personalidad cuando llega a un grado de desilusión intenso, inmenso. Hay un punto donde el desequilibrio es tan grande cuando intentamos seguir satisfaciendo los reclamos de la personalidad que casi llegamos al borde de la locura. Porque mientras vamos acercándonos a ese límite, la ilusión de creer que es posible, apostándole a la materia y apostándole esos reclamos, llegar a la felicidad, que pasa a ser una meta ficticia, estúpida, ridícula, pero llega a ser una meta que ocupa un lugar importante en algunos momentos de nuestra trayectoria evolutiva, hasta que no llegamos cercanos a ese límite, nos damos cuenta de que por más que intentamos satisfacer todos esos reclamos, ¿sí?, y de armonizar con toda esa identificación que vivíamos con la materia, no estamos ni en paz, ni en armonía, ni en equilibrio, y mucho menos alcanzamos ese estado ficticio que hoy muchos persiguen como una meta, que es la felicidad. Entonces, lo primero que tiene que estar ocurriendo en nuestra conciencia es una profunda desilusión. Y una desilusión que tenemos que aprender a vivir con gratitud, porque nosotros, en definitiva, todo lo que hacemos en el mundo material, tengamos o no conciencia de eso, es el camino a la desilusión.
porque solo aquel que aprende a estar ante la energía de la desilusión con coherencia, con gratitud, con comprensión de la liberación que la desilusión le está planteando, está más cerca de solucionar esta cuestión de que las fuerzas de la personalidad, lo que él llama ego, ¿sí?, no planteen un inconveniente evolutivo. Aprender a estar ante los procesos de desilusión que van a implicar, entre otras cosas, el tránsito a veces continuo de errores y de desvíos, tiene que ser visto por nosotros como una gran oportunidad, como una valiosísima oportunidad. Lo primero que el ego intenta hacer con los acontecimientos es no quedar expuesto. Hay algo que le molesta muchísimo al ego, que es quedar expuesto. Quiere decir que las cosas le salgan mal, porque le molesta la crítica, le molesta el juicio, le molesta el juicio de otros y el propio juicio. Quiere decir, el ego necesita sentirse reconfortado porque aquello que hace llegue a buen puerto y cumpla con los reclamos que él se había planteado o que la personalidad le planteaba. Entonces, hoy tenemos que aprender a estar ante los errores con gratitud, con una profunda intención de trabajar en sentido contrario a ellos. Tenemos que aprender a estar ante las dudas como lo que son, un gran instructor. Tenemos que aprender a estar ante los miedos, ¿sí?, mismo que el miedo parezca insuperable, ¿sí?, con la capacidad de enfrentarlos y darnos cuenta que son simplemente la consecuencia de la distancia que mantenemos con nuestra fuente interior de vida. Miedos, dudas, indecisiones, están mostrándonos continuamente la distancia que mantenemos con la esencia de nuestra propia alma. Están ahí mostrándonos esa distancia, desnudando esa distancia. Y no hay forma de trabajar sobre la personalidad, ¿sí?, o pulir el ego, como está planteando la persona, si no aprendemos a apreciar este momento tan puntual donde queda desnudo, donde realmente está desnuda esta condición, esto que nos está pasando. Y lo primero que tiene que ocurrir entonces para trabajar sobre la personalidad y el ego es aceptar lo que somos, ¿sí?, aceptar lo que vivimos y darnos cuenta que tenemos que ser los artífices de una transformación profunda. Aquel que cree que no tiene nada para transformar, ¿sí?, incluso sufriendo, padeciendo grandemente las desventajas de una personalidad que no está pulida, ¿sí?, prefiere esa posición a intentar el trabajo de la transformación. Entonces, la persona tiene que tener una profunda intención de transformarse para poder generar condiciones en la personalidad y en el ego diferentes. En definitiva, la condición que la conciencia va a transitar, cómo la va a transitar en la materia, está íntimamente relacionado a que la persona se confirme continuamente en lo que es, o que habiéndose dado cuenta que tiene que trascender aquello que es, una firme intención de transformación le abre un camino que hasta ese momento era desconocido para ella. Entonces, el trabajo sobre el ego y la personalidad es el trabajo de tener el coraje también de ir por los caminos desconocidos que se van a presentar a cada uno de nosotros cuando la verdadera aspiración y la vocación de transformación emerjan. Porque aquello que no se transforma es aquella parte que sigue confirmando lo conocido como un campo que, aunque incómodo, nos mantiene más o menos acostumbrados y nos da referencias que no son familiares. Hay personas que prefieren seguir guardando esas referencias que les son familiares, aunque sean absolutamente incómodas y limitantes, a ir por caminos desconocidos. Tenemos que llegar a experimentar esta sed de necesitar transformarnos. Nadie puede trabajar sobre la personalidad y el ego si no tiene esta sed presente, si no está activa esta sed en su conciencia. Cuando esta sed realmente se manifieste, estamos firmemente decididos a saciarla, es que podemos empezar a trabajar sobre la personalidad. Entonces, aquel que busca conocerse es aquel que va a reconocer los distintos aspectos de esa sed. Aquel que acepta que no se conoce y que solamente tiene suposiciones e ilusiones respecto a lo que él es el que empieza a tener la ventaja de acercarse a un verdadero autoconocimiento. La mayoría de los seres padecen este traumatismo tan grande de tener solamente una suposición respecto a lo que son.
de tener una ilusión alimentada respecto a lo que su vida es y a lo que tienen que alcanzar. Incluso una ilusión compulsiva y distorsionante de su propio pasado. Es decir, nosotros tenemos un terreno cósmico y universal que es absolutamente desconocido en algunos casos, que es nuestra propia vida y nuestra propia identidad. Para trabajar sobre la personalidad y el ego, tiene que haber una instancia de autoconocimiento, de autoobservación y de búsqueda de transformación, como vemos, intensa y genuina. Entonces, a partir de ahí, el ser empieza a descubrir lo que es, tiene la capacidad de mirarse, no de estar ante lo que él ilusionaba que era, sino por primera vez la capacidad de mirarse, de observarse. Y es ahí donde puede trabajar sobre él, cuando empieza a descubrir realmente qué es lo que está ocurriendo en su vida y en su conciencia. No tiene que ver con que le vaya a gustar o no, pero siempre es mejor pagar por la verdad. Quiere decir, aprender a observarse es aprender a pagar con la propia atención y las propias energías de la conciencia por la verdad. Entonces, lo primero que un ser tiene que tener para trabajar sobre la personalidad es una búsqueda de verdad genuina, que es esa intención de transformarse. Si un ser no tiene una búsqueda genuina, ¿sí?, de la verdad, si no tiene una aspiración, una vocación genuina por la verdad, no tiene por qué transformarse, porque no hay verdad para alcanzar. ¿Se entiende? Para que un ser intente transformarse tiene que haber una verdad que él entiende que es una meta, conocer, profundizar, hacerla propia, ¿sí?, sumergirse en esa verdad. La transformación es un sumergimiento en la verdad que nos va atrayendo en ese proceso de cambio profundo. Entonces, ¿qué sería el trabajo sobre el ego y la personalidad? ¿Sí? Una genuina búsqueda de transformación, una aceptación de lo que somos, ¿sí?, y una intención profunda de trascenderlo. Las situaciones trascendentales y trascendentes no pueden ser inventadas por nosotros, pero podemos estar abiertos a que se manifiesten en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa sed profunda de transformarnos, cuando genuinamente estamos en búsqueda de transformación y trabajamos para acercarnos a la verdad, las leyes internas comienzan a colocar para nosotros, a presentar en nuestra vida algo que no puede ser inventado por el ego, fraguado o teatralizado, que son situaciones trascendentales. Quiere decir, por primera vez en nuestra vida, posiblemente, la corriente interna de energía, las leyes internas, nuestra propia alma, nuestra propia conciencia espiritual, nos va a presentar situaciones que, de ser aceptadas correctamente, pasen a ser un punto de inflexión. Entonces, aprovechar esas situaciones, entregarse a vivir esas situaciones del modo más elevado posible, es lo que va a permitir cambios en nosotros. Trabajar en esas situaciones adecuadamente va a darnos como resultado la transformación. Esas situaciones, insistimos, no las podemos fabricar cuando nosotros estamos en una etapa de ilusión y de egoísmo puro, pero sí empiezan a emerger, colocadas por nuestra vida interna, cuando esa búsqueda de transformación está presente, genuina, y pasa a ser nuestra meta. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición
Apuntes para el camino, del 1 al 3. Cuaderno de notas, del 1 al 5. Todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. Al pensar en la purificación, lo primero que acude a la mente de los seres es el dolor, el miedo, los traumas, las coyunturas difíciles de sobrellevar, circunscribiendo el marco purificatorio a esa concepción. Por tal motivo, para un proceso en el cual tan fácilmente se instalan esas particularidades, debemos ensayar una profunda apertura y adhesión, gratitud y renuncia, desapego respecto a la observación de resultados y secuelas, transformando nuestra actitud, abriendo paso al acercamiento de aquello que estaba previsto para nosotros en la quema de etapas y agotamiento de ciclos. Aproximación arquetípica. El sendero que conduce a la sublimación, estado en el cual hacemos íntimamente nuestra la esencia de los paradigmas que nos conducen hacia lo eterno e infinito. Cuando aprendemos a aceptar esos ingredientes particulares de la ley de purificación, empiezan a manifestarse en la conciencia la acción de leyes superiores, de leyes cósmicas, las verdaderas rectoras. Quien luche contra esos estados purificatorios, quien no los acepte, no los agradezca, quien no trate de adherir a cada una de las fases que esa energía le proponga, no habrá de conocer en tanto la paz, tan solo por estar luchando contra el orden circulatorio propuesto para él por la ley cósmica. Este párrafo fue extraído del cuaderno Ley de Purificación de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Si en cumplimiento de lo único ante tus ojos aflorara lo oculto, redobla silencio e interiorización. En esa actitud comprenderás aún más cuánto de único y oculto tienes y eres, que, sino una región abarcada por tu propia esencia, crees que es toda revelación. Esta es una frase extraída del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo.
Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandra, con esto llegamos al final y les agradecemos a todos que estén del otro lado y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a los siguientes temas. ¿Cuál es la diferencia entre canalización e irradiación? Los seres de Erx suelen comunicarse a través de sueños. ¿Y cómo es el trato con la naturaleza en Uxim, en Sierra del Cielo? ¿Qué cuidados se profundizan? Y con esto nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.